Hoy Neymar es uno de los nombres más conocidos del fútbol. Pero lo curioso es que, aunque lo ganó casi todo, nunca dejó de ser cuestionado. Y ese es el primer misterio. Porque si mira sus números, su talento y los partidos que decidió, la pregunta no es qué le faltó, sino por qué nunca fue suficiente. Y esa historia no empieza en Europa, empieza mucho antes, cuando Neymar era solo un niño que jugaba demasiado bien para su edad. Desde pequeño Neymar no jugaba como los demás. No corría igual, no pensaba igual, no se movía igual, se divertía. Y en Brasil eso primero encanta, pero después incomoda. Porque cuando alguien se divierte demasiado, muchos empiezan a esperar que falle. Y Neymar creció con esa presión sin saberlo. Mientras todos aplaudían ya había gente esperando el error. Y ese detalle parece pequeño, pero vuelve más adelante. Cuando Neymar llega a Europa, muchos piensan que ahí se acaba el debate, que el talento se impone y listo. Pero no fue así, porque Neymar no llegó a cualquier equipo. Llegó a un lugar donde ya había un líder, una figura, un nombre imposible de ignorar. Y aquí aparece el primer gran pero de su carrera. Neymar brillaba, sí, pero no era el centro. Neymar decidía partidos, sí, pero no era el elegido. Y cada vez que hacía algo increíble, alguien decía, sí, pero Messi, sí, pero exagera, sí, pero no es serio. Y esa frase empezó a perseguirlo más que los defensas. Porque Neymar no competía solo contra rivales, competía contra una comparación eterna. Y aquí pasa algo clave. Neymar empieza a sentir que, haga lo que haga, nunca va a ser suficiente ahí. Y entonces toma una decisión que cambia todo. Irse. Muchos creen que se fue solo por dinero. Pero la verdad es más incómoda. Neymar se fue para demostrar. Para demostrar que podía ser el primero. Para demostrar que sin comparaciones podía ser el mejor. Y aquí está la trampa que casi nadie ve. Cuando te vas para demostrar algo, ya no juegas contra otros. Juegas contra una idea. Y esa idea no perdona. En París, Neymar ya no tenía excusas. Era el más caro, el líder, el foco, el jugador del que todos esperaban algo. Lo mandaron a Brasil buscando que su entorno lo ayudara. Goles, asistencias, partidos grandes. Pero entonces aparece el siguiente pero, su cuerpo. Porque cada vez que Neymar caía, no solo dolía la pierna. Volvía el debate, volvía la duda, volvía la frase, sí, pero... Y aquí la historia empieza a torcerse. Porque no fue una lesión, fueron varias. Y cada regreso traía una pregunta nueva. ¿Volverá igual? ¿Seguirá siendo decisivo? ¿Es mala suerte o es algo más? Y mientras Neymar luchaba por volver, el mundo ya estaba juzgando. Sin esperar. Sin paciencia. Hay un momento donde todo se rompe. No en un partido específico, sino en la narrativa. Porque cuando Neymar gana, muchos dicen que no fue por él. Y cuando pierde, dicen que fue su culpa. Y vivir ahí, en ese punto exacto, desgasta. Porque no importa lo que hagas, el resultado ya está escrito por otros. Neymar intentó cambiar. Intentó ser más serio, más discreto, menos provocador. Pero aquí aparece el problema más grande de todos. El mundo no quería que cambiara. El mundo quería tener razón. Quería confirmar la idea que ya tenía sobre él. Y cuando eso pasa, el juego deja de ser juego. Y aquí viene la parte más dura de su historia. Neymar nunca falló por falta de talento. Falló, si es que se le puede llamar así, porque nunca le permitieron fallar. Porque cada error era una prueba final. Cada caída era una sentencia. Y nadie juega libre cuando sabe que no puede equivocarse. Por eso, cuando miras toda su carrera, entiendes algo incómodo. Tal vez Neymar no fue menos grande. Tal vez solo fue menos perdonado. Tal vez el Neymar más feliz no fue el que levantó trofeos, sino el que jugaba sin pensar en lo que iban a decir después. Y esa es la parte que casi nadie quiere aceptar. Que a veces el problema no es el jugador, es todo lo que se espera de él. Porque el talento puede con los rivales, con la presión, con los estadios llenos. Pero no siempre puede con una historia que otros ya decidieron contar. Y ahí está Neymar, no como un fracaso, no como una decepción, sino como una pregunta abierta, de esas que incomodan, de esas que no se responden fácil, porque quizá la pregunta nunca fue si Neymar fue suficiente, sino si el fútbol estaba listo para perdonarlo.